en este video vamos a platicar acerca de UX aplicado a e-learning. Luis Carlos lo va a presentar rápidamente. Luis Carlos es socio fundador de Aprende UX y Usaria y tiene más de 15 años trabajando en este sector, ayudando a empresas a crear mejores experiencias de usuario para sus productos digitales. Y pues bueno, ¿por qué este tema? Este tema es muy importante, ya nos platicarás, Luis, pero cuando hablamos de educación en línea, de cursos en línea, tenemos que considerarlo como si fuera un producto digital. Y cuando hablamos de un producto digital, tenemos que considerar todas sus partes. Tenemos que considerar el diseño visual, la experiencia de usuario, que es exactamente UX y que ahora nos va ya a platicar más a detalle. También tenemos que considerar el marketing, la comunicación y todo el desarrollo de un negocio que está orientado a este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, basado en este concepto, lo que yo quisiera, Luis Carlos, es que nos platiques primero qué es UX en términos generales. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Hola a todos los que nos estén viendo y escuchando. Realmente hablar de UX es hasta cierto punto muy sencillo. UX, como tú decías, tiene que ver con la experiencia que tenemos cuando utilizamos algo. Ese algo, pues si pensamos en temas digitales, puede ser un sitio web, una aplicación móvil, hoy pues aplicaciones que tenemos en la tele, entre muchas otras cosas. La experiencia de usuario es exactamente eso, cómo nos sentimos cuando utilizamos ese producto o servicio, particularmente en el caso UX, en el contexto digital. Ahora, es muy sencillo y al mismo tiempo puede ser muy complejo. ¿Por qué? Porque el decir cómo me siento yo cuando utilizo algo involucra cosas, pues hasta cierto punto muy personales que tienen que ver con emoción, percepción, sentimientos, emoción, confianza incluso que yo tengo con ciertas cosas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Quizá yo me siento muy bien utilizando un sitio web de e-commerce porque creo que ahí voy a encontrar todo. Pero en el momento que me dicen que pague, mi sensación empieza a ser de incertidumbre, empiezo a tener ahí ciertas cuestiones que me obligan a pensar más, a dudar, empiezo a titubear, a decir pago, no pago, sigo, no sigo. Entonces todo eso de alguna manera pues es una experiencia y a final de cuentas lo que queremos cuando creamos un producto o servicio es que la gente tenga una experiencia positiva y que regrese y que lo vuelva a utilizar y que siga siendo, se va a oír un poco simpático, que siga siendo feliz. Porque si sigue siendo feliz, sabemos que estamos teniendo éxito y que estamos creando una experiencia positiva. Claro. Y cuando estamos hablando de toda esta parte de UX, ¿por qué consideras que es importante para un producto digital como es la transmisión del conocimiento, que en este caso lo vemos empaquetado como cursos en línea, ¿no? Ok, alguna vez incluso creo que yo te he platicado que si nos fuéramos como históricamente ha ocurrido, pues en un inicio toda esta cuestión de tener e-learning se centró mucho en la herramienta, en cómo voy ahora a encargar una tarea, pero yo ya no entrego, por ejemplo, una hoja que tiene las especificaciones, sino pues eso lo pongo en alguna plataforma. Entonces este enfoque que existió y que sigue existiendo relacionado con qué plataforma me puede servir, es un enfoque que de alguna manera ha estado centrado en la tecnología, en las posibilidades tecnológicas. Que no está mal, pero que hoy pues la tecnología ya evolucionó tanto que hoy hay 1000 plataformas, pero que de alguna forma esa capa que ya está superada, muchas organizaciones siguen pensando que es la importante. No es que no sea importante, pero hoy hay otras capas que van siendo más necesarias, donde yo puedo tener la mejor plataforma tecnológicamente hablando del mundo, pero que si yo como estudiante o como instructor, profesor, voy ahí y no encuentro dónde subir la tarea, no encuentro dónde poner las especificaciones, no encuentro el horario en el que la tarea tiene una fecha de vencimiento, pues tengo una plataforma que aunque tecnológicamente es buena,
va a generar una experiencia mala. Y que yo decía hace un momento el caso de un e-commerce. En un e-commerce, ejemplo, yo puedo decidir si regreso o no. Pero en una plataforma tecnológica, en una universidad, por ejemplo, el estudiante, pues aunque no le guste, quizá los próximos 4 o 5 años de su vida va a estar usando una plataforma que es complicada, que es difícil, que se batalla y en consecuencia que genera una experiencia mala. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Que pues tú decías, bueno, hoy los cursos son un producto digital, exactamente. Entonces hoy hay otras capas arriba, que son estas capas de la experiencia, que muchas organizaciones no le ponen atención. Ejemplo, si yo describo una tarea, yo no estoy enfrente para explicar las dudas que un estudiante pueda tener. Entonces yo ahí tengo que aplicar una técnica que se utiliza mucho en User Experience, que es empatía. Suena también muy sencillo porque es, ponte en los zapatos del otro. Bueno, pero tristemente a mí me ha tocado ver muchas escuelas, organizaciones que tienen plataformas de e-learning, pero que no hicieron este ejercicio de empatía. Y entonces de pronto uno lee las especificaciones de la tarea y como el instructor no se puso en el lado del estudiante y no hizo este ejercicio de diseño instruccional de decir, bueno, a ver, vamos a pensar todas las dudas que el estudiante podría tener y vamos a describirlas de una vez. Bueno, resulta que eso genera un efecto, yo le digo un efecto boomerang, porque publico una tarea y si yo no lo hice bien y no lo hice centrado en el estudiante, eso se me regresa multiplicado por n mil dudas que los estudiantes van a tener porque no entienden qué tienen que hacer. Y pues lo positivo sería que preguntaran, pero hay algunos que no van a preguntar y van a subir lo que ellos creen que tienen que subir. Ahora, esto no es solo pensando en el estudiante, la misma organización que adquiere una plataforma debe hacer este ejercicio de empatía y decir, bueno, si yo aquí pongo a todos mis profesores, instructores, a que creen un curso, ¿cómo les va a ir? No únicamente por las posibilidades tecnológicas, sino va a ser claro dónde yo voy creando una secuencia de actividades, va a ser claro a dónde tengo que entrar a evaluar, va a ser claro dónde pues yo puedo crear un foro, dónde vale la pena que esté creando este foro, entre otras cosas. Okay. Muy interesante. Y bueno, mi última pregunta sería, ¿qué tendrían que considerar los creadores de contenidos educativos en línea en temas de UX? O sea, sabemos que es una rama, es una profesión, hay gente experta como tú trabajando en este tipo de productos, pero ellos tienen que convertirse en esos expertos, o hasta dónde tendrían que saber pues para lograr crear la mejor experiencia para sus estudiantes. Ok, no tienes que ser un experto en User Experience. Yo lo decía al inicio, hasta cierto punto es muy sencillo de explicar. Tiene que ver mucho con el sentido común. Quizá yo aquí daría unos tips de algunas cosas que de alguna forma, sin que tú te tengas que meter con un nivel de detalle grande al tema User Experience, puedes empezar a aplicarlo. Uno, ya lo dije hace un momento, es la empatía. Que cuando tú adquieras una herramienta, obvio tienes que ver las posibilidades tecnológicas, pero que también pienses y hagas un análisis pensando, valga la redundancia, cómo va a pasársela el alumno aquí, cómo va a pasársela el profesor aquí. Yo decía también al inicio, bueno, hasta cierto punto lo que queremos es que la gente sea feliz y que regrese. Pero si yo voy a tener una plataforma donde en lugar de que yo disfrute creando un curso, lo veo como una calamidad, ahí hay una mala experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, esta empatía, ¿cómo se puede hacer? Tú puedes, una plataforma, invitar a alguien que va a ser estudiante, a alguien que va a ser profesor y hacer una investigación muy pequeña con ellos. ¿Cómo? Poniéndolos a que la utilicen. Y ahí tú te vas a dar cuenta, sin grandes dificultades, cómo está haciendo su experiencia. Y ahí, más allá de que tú digas, es que esta plataforma tecnológicamente hablando es la mejor, puede que acabe siendo la mejor tecnológicamente, pero con la peor experiencia. Y que al rato eso va a tener un costo porque vas a tener que cambiar. Ese sería un tip. Tip número 2. Bueno, detrás de esto, la experiencia, decir que yo creo una experiencia es un poco complicado porque
suena un poco raro que yo voy a crear sentimientos y emociones y todo esto. Realidad se puede hacer con algunas otras técnicas, ¿sí? Ejemplo es esta que mencionábamos de empatía. Pero hoy hay algo que también me ha tocado ver que muchas organizaciones no utilizan, que es el diseño instruccional. Y aunque el diseño instruccional no es propiamente algo de user experience, muchas organizaciones no saben qué es y tienen algo e-learning. Y entonces tú ves las descripciones de sus actividades y, ejemplo, dice leer el artículo X, Y, Z, pero no hay una explicación de por qué, no hay una explicación de qué esperan que yo logre después de leer ese artículo, no hay un enlace a qué voy a obtener, cuál es el output o el outcome que esperan de que yo lea ese artículo. Ese tip de incorporar diseño instruccional es esencial. Y el tercero que yo pondría por acá es, bueno, las generaciones han venido cambiando y cada vez es más difícil, casos centennials, por ejemplo, decirles, bueno, vas a leer esto y me vas a hacer un resumen. ¿Por qué? Porque esa es una educación hasta cierto punto muy a la antigua, muy con pocos métodos tecnológicos. Entonces es un poco hasta irónico decir que tengo un e-learning donde le digo a alguien, vas a leer esto y hacerme un resumen de 200 hojas y lo vas a subir. Porque realmente no está aprendiendo nada. Entonces hoy hay muchos recursos que logran que la emoción de estar aprendiendo vaya más allá de leer un artículo, un documento y hacer un resumen. Ejemplo, pues esto que estamos haciendo por acá. Hoy hay muchas cuestiones de hipermedia, multimedia que se pueden utilizar, que pueden hacer el aprendizaje incluso más lúdico y que te pueden llevar a que tú digas, ese curso me encantó. No porque hice un resumen de 200 hojas, sino porque el contenido que yo fui viendo, sentí que estaba creado y pensado para que realmente yo aprendiera. Esos serían los 3 tips que yo daría por ahí. Y que dijiste 2 cosas bien interesantes, ¿no? Importantes, que tienen que ver con la parte de que no reside en la tecnología, esta parte de garantizar la experiencia de usuario, sino también en el contenido, pero que no puede estar tampoco desligado. A lo mejor puedes tener un gran contenido, pero la parte de la plataforma, la tecnología no está ayudando en esa experiencia de usuario, ¿no? Entonces eso sería una parte. Correcto. Y la otra es el asunto del diseño instruccional, ¿no? Que ponga también al centro al usuario en la consideración que tenga de su estrategia pedagógica. Totalmente. Y si tú te das cuenta, es esto que yo decía, que hay capas, que hay una capa, vamos a decir, el core, que es la tecnología, que hoy hay 1000 plataformas, que no es que ya no sea importante, pero que ese core pues se ha desarrollado tanto que hoy pues podríamos dar por hecho que no hay mucho más que hacer, pero empieza a ver las capas del producto hasta que tú llegas a una capa que tiene que ver con cómo esa persona se va a comportar utilizando mi producto, utilizando mis contenidos y a final de cuentas qué tanto, qué tan bien aprendió, ¿sí? Porque creo que pues a final de cuentas en esto el objetivo es si logramos que la persona captara, que le pudiéramos transmitir el conocimiento sin estar físicamente en el mismo lugar. Entonces podríamos resumir de este video que lo más importante es esta empatía y poner al centro al estudiante o al usuario en este proceso de toma de decisiones de la estrategia educativa y que incluye tecnología y diseño instruccional. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos en estos videos hablando de otro tema que también tocaste, que ya será para otro video, que tiene que ver con diseño instruccional y los procesos ágiles, ¿no? Todos los modelos ágiles. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias.